¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en un video más de cuchillos y navajas a tu alcance. En este caso con otro unboxing de otro cuchillo chino, comprado digamos por AliExpress. Y en este caso digamos es un cuchillo que no tiene una denominación específica. Solamente dice que es un 440C, que obviamente dudo bastante de ello porque es un cuchillo que costó $8, si no me equivoco, $6 o algo por ahí. Así que vamos a proceder a abrir este paquetito y revisarlo como corresponde. Pero la verdad, como les digo, bueno, este es un genérico, es un cuchillo genérico. No tengo muchas buenas expectativas de él, por supuesto que no, porque en realidad eh, por el precio, digamos, no creo que tenga que sea un buen cuchillo, digamos, que tenga un gran valor, digamos, en lo que es el acero propiamente tal, como calidad, digamos. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a proceder a ver este paquetito, que lo único que nos indica acá es B143, como pueden ver acá. Perdón, que estoy un poco choco. Ahí sí, B143. Eh, no tengo ninguna otra referencia más aquí en esta cajita, digamos. Y vamos a proceder a abrirlo. Perdón, que rompí ya la cajita. Y aquí está el muchacho. Vamos a dejar esta caja en otro lado. Como pueden ver, es una puntita bastante simple, sencilla, no tiene nada de especial. Es con un velcro que tampoco funciona muy bien. Estos velcros, digamos, cuando vienen así, digamos, mal cosidos y todo, se pueden arreglar y solucionar poniéndoles un remache, ¿ya? Esta, digamos, ligadura y todo esto. Porque en realidad estas fundas no son buenas, como ya saben, pero bueno, pero pueden servir mientras tanto les conseguimos una mejor funda a nuestros cuchillos, ¿cierto? Así que no la vamos a seguir viendo porque no vale la pena. Bueno, viene envoltito en nylon esto, en plástico, así que podemos sacarlo ahora mismo. Y bueno, a priori, digamos, se ve bonito, está bien diseñado, bonito el mango, con buena textura, bien texturizado. eh, Se siente bien en la mano, llena bien la mano completa. Me encanta este mango, muy bien hechito, muy bien hecho el mango, un 7. Tiene un pomo acá, como pueden ver. Se siente esto bastante liviano, es decir, le vamos a poner después miren, el pomo se mueve, se gira, así que por lo que puedo ver esto debe haber algún pasador y esto, digamos, esto debe ser una tapa nada más, ya, por lo que estoy viendo. Esto debe ser claro, una especie de tapa. Esto tal vez se saque, se tire y se salga esto. Y debe haber una tuerca aquí. Así que para que esto salga. Supongo, estoy suponiendo. Por lo tanto, me imagino que esto debe ser solamente una espiga. A ver, vamos a buscar un imán y lo vamos a rastrear. En realidad sí tiene, eh, digamos, se pega aquí un poco, no mucho, pero se pega, ¿ya? Eso es lo que yo puedo testear acá, así que va completo y obviamente si esto está fijado en algo tiene que estar pasado completo hasta el otro lado. Pero como ven, no es full tank, ¿ya? Así que tiene una guarda bastante prominente, bastante buena, muy efectiva. Obviamente este cuchillo no nos va a servir para nada en lo que tiene que ver con bushcraft y cosas así, porque en realidad es un cuchillo que los que ya tienen más tiempo en el canal saben y entienden de que, digamos, todo este tipo de cuchillos en bushcraft se van a usar muchas veces invertidos y estas guardas a nosotros nos van a molestar aquí, ¿ya? En lo que es trabajo fino, digamos, madera y esas cosas. Vamos a ver qué tal está de filo antes de comenzar a trabajar con él un poco. Viene normalito, no viene bueno ni viene full, nada. Viene con un filo estándar, creo yo. Se nota porque está rajando la hoja, no la está cortando propiamente tal. Yo estoy inclinando bastante el cuchillo para que pueda entrar. Así que de hecho ahí la está rompiendo. Y ahí recién viene a entrar. Pero de frente no entra. No hay caso.
como por ejemplo podría hacerlo tal vez de frente, la hoja perpendicular. Miren, este entra, ¿ves? Ahora este, para nada. Ahí entró recién, pero ahí se quedó trabado. Así que el afilado de fábrica, malísimo, muy malo. El acero, no viene ninguna nomenclatura, no viene ninguna numeración ni alguna pista en la hoja. Supongo que este es un acero blando. No me queda otra alternativa más que decir eso porque no, al no tener otro dato, vamos a forzarlo un poquito. Lo enterramos bastante, como pueden ver acá. Así que lo vamos a forzar un poco y vamos a ver, vamos a mirar si esto se dobla. Hasta el momento no se dobla. Vamos a ponerlo en la misma parte donde estaba y cargarlo otro poco. Y sí, se comenzó a doblar. Ahora se los muestro. Como pueden ver ahí, ya se está doblando. Así que un acero bajo en carbono o mal templado, porque muchas veces esto no es que sea solo bajo en carbono, también tiene que ver, perdón, ahí lo volví a enderezar, también tiene que ver esto de que esté mal procesado, mal templado, digamos, que tenga un mal temple, o no haya sido revenido, si es que fue templado. Pero generalmente estos cuchillos chinos, digamos, eh, vuelvo a insistir, cuchillos sin marca que son genéricos, son cuchillos que están cortados solamente de una pieza de acero X inoxidable y lo tiran a la venta, nomás lo perfilan y lo largan, ¿ya? Para lo que son tareas de despiece de animales, incluso de defensa del hogar o de defensa propia o como quieran llamarlo, sí nos va a servir, claro que sí, porque es una hoja que pincha y corta de todas maneras, siempre va, cualquier acero, digamos, cualquier punta, algo filoso, nos va a servir como algo, un arma defensiva, digamos, ¿cierto? Así que en ese sentido no importa. Yo creo que en este tipo de aceros que pierden más rápido el filo, es conveniente que tengan el dentado. Yo no soy amante del dentado, pero creo que los aceros de mala calidad, de baja calidad, que retienen poco el filo, son mejores con un dentado. ¿Ah? Creo que eso los ayuda más a mantener el corte y mantener el filo por alguna razón. Me lo imagino, no lo sé. Tendré que hacerlo y probarlo, pero creo que va a ser así. Esta hoja, como pueden ver, es con un vaciado cóncavo. No sé si la pueden apreciar. Bueno, ahí ahora sí la van a apreciar tal vez. Es cóncava. Vamos a ver las proporciones del cuchillo. En este caso tenemos, lo vamos a poner acá para poder ver, el largo de la hoja son filo útil exactamente 10,5 y 11,5 centímetros sería el largo total de la hoja hasta la guarda, hasta esta guarda, ¿ya? 11,5 y 10,5 acá. Vamos a ver el espesor de ella. El espesor es de 3,3 diría yo. Sí, 3,3. 3 milímetros con 3 décimas. Es el espesor de la hoja. Vamos a proceder a desarmarlo. Esto se gira nada más. Y como pueden apreciar, sale esto hacia afuera. Aquí tenemos el pomo, que es nada más que una tuerca incrustada aquí. Y nada más. Como pueden ver acá, esto termina en plástico también. Goma, recuerden que les dije que esto era una goma. Así que vamos a retirarla, vamos a moverla un poco. Y aquí logró salir. Y como pueden ver, era solamente goma esto. Que me gustó para otro proyecto de cuchillo que tengo en mente. Y vamos a revisar esto. Bueno, esta guarda no sale. Y no sale porque esto quedó mal soldado más encima. Porque está soldado, como pueden apreciar ahí. Y está mal alineado, como pueden apreciar, más encima. O sea, ni siquiera es un producto que lo pincharon ahí, lo soldaron, le pusieron acá el pedazo de hilo y vamos armando. Entonces, para mí es un producto de bastante mala calidad.
Es algo muy inseguro esto, a pesar de que puede estar muy bien soldado, que puede estar esto extremadamente bien soldado, ni siquiera fue alineado como corresponde aquí porque esto no sale. Y la verdad que me parece que era algo que tenían que saber. Como no quedó esto testificado en el video anterior, como les vuelvo a decir, tuve que hacer otro video que el que estoy haciendo ahora para que lo puedan ver y ustedes tomar una decisión, porque yo de partida no recomiendo este cuchillo por nada del mundo. A nadie le voy a decir que compre este cuchillo, por supuesto que no. Así de la forma que está armado es muy inseguro, es un cuchillo que si tú lo usas, digamos, para defenderte, apuñalar a un animal o algo, esto se puede quebrar y va a ser una catástrofe, digamos, en ese sentido. Lamentablemente digo, no sé por qué hicieron esto. O sea, para abaratar costos, bueno, sí, puede ser. Pero es que me parece tonto, por decirlo menos, que lo hayan hecho. Ahora esto, ¿tendrá resistencia suficiente? ¿Resistirá el abuso, digamos, para haberlo dejado así, tal como estaba, y trabajar, digamos, el filo de este cuchillo, darle un filo como corresponde y dejarlo tal como está? ¿O invierto en esta lima, digamos, que digamos, tengo lista para trabajar y para comenzar a fabricar mi propio cuchillo? Porque también lo puedo hacer. Le puedo hacer hilo acá atrás a esta lima para poder poner el pomo, que haría perfecta. Mira, calza todo perfecto. Y solamente tendré que buscar la forma de que este, digamos, no pase. Déjenme ver cuánto tiene. Bueno, lo estoy metiendo en un sueño que tengo de fabricar mi primer cuchillo. Y no sé ni siquiera si quieren verlo, pero bueno. A ver, esto tiene mmm, 18,6. 18,6. Eso es lo que tiene este de ancho. Voy a mirar de nuevo porque tiene que ser bien preciso. 18,7 me da ahora. 18,6, 18,7. Es como un poquito confuso. 18,6 lo vamos a dejar. Esperemos tener un poco más acá. Prefiero tener más. 18,7 tiene este. Aunque sí, con 7. Es una décima más ancho este. Esa décima espero que me permita, aunque por lo que estoy viendo me va a faltar una décima aquí, o sea, va a quedar justo lo que estoy viendo acá, así que va a entrar justo aquí. Eso quiere decir que la guarda va a pasar de largo porque no va a tener esta parte para poder retener la guarda, digamos, y hacer presión con la parte del pomo. Em, Así que voy a tener que inventar algo o dejarlo sin guarda. No sé, voy a tener que inventar alguna cosa aquí. Así que, bueno, eso va a quedar dentro de lo que es proyecto mío. Ahora lo vamos a armar nuevamente esto. La verdad que me desilusionó un poco este cuchillito porque si hubiese sido un cuchillo, digamos, que fuese enterizo, siempre nos va a dar un poco más de confianza un cuchillo enterizo, ¿verdad? No así algo como esto que no sabemos, digamos, cómo está fabricado. O sea, y que lo venimos a descubrir ahora. Entonces, vamos a poner esto aquí. Este es un cuchillo bastante, podríamos llegar a decir incluso ilusión, ¿no? No es un cuchillo obviamente de trabajo, para nada. No es un cuchillo en el que podamos confiarle la vida, por supuesto que no, para nada.
Así que es lo que es, ¿no? Miren, acá lo apreté mucho y esto comienza a salirse ya de... O sea, a engordar demasiado, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a insistir, es un cuchillo que en la mano se siente bien, bueno, porque la goma esta, el grip, siempre va a ser el mejor grip que hay para nosotros, digamos. Eh, mm, la cola se mueve, esto tiene torsión, como les decía, hay torsión aquí. Supongo que ya no es el acero, sino que solamente la goma, digamos, del mango el que se mueve, pero aún así es molesto, obviamente. Esto lo podemos seguir apretando, por supuesto que sí, pero no conviene seguirlo apretando porque si no se va a salir ya, se va a expandir la goma, entonces tiene un límite esto, por eso les decía ahora que ahí como que sería como lo máximo, yo creo que no más que eso, ahí se mantiene dentro la goma, ¿eh? Así que más que eso no habría que apretarlo. Y cuchillo que se vende, como ya les dije antes, quiero que lo vean, a ver. Mm, Bueno, la caja la vieron, se vende con un 440C. Lo importante era que vieran la fragilidad y la mala construcción de este cuchillo. Sin embargo, pienso que este puede ser un buen filo, de todas maneras. Vamos a ver qué hacemos con él, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así, ¿les parece? Así que no lo recomiendo, ojo, no lo compren, van a perder su dinero, a pesar de que es bonito. Para la vitrina podría servir, obvio que sí, pero para usarlo de ninguna manera. Así que nos vemos, hasta pronto, hasta la próxima. Su like por favor y nos vemos. Bye bye.